Ya lo sé, hace mucho que no me paso por aquí y menos en cámara. Tengo excusa. Muy buenas, ¿cómo estamos? Hace mucho que no subo nada, hace mucho que no se me ve la cara por aquí, pero bueno, ha coincidido que el último año he decidido hacer otro tipo de contenido que no ha funcionado tan mal como podría esperar, otro tipo de contenido que tampoco termina de arrancar, pero bueno, probando cositas. La excusa más importante o más seria es que estoy pasando por ciertos problemillas a nivel personal que me impiden hacer contenido mínimamente en condiciones. De hecho, por el audio podréis ver que no tengo el micro conectado a ningún lado y tal, pero ya era hora de subir algo y nada, en fin, no os quiero dar mucho la chapa, me podéis seguir en las redes sociales donde os podéis enterar un poco más de todo, y si no, la pestaña de comunidad, que no sabía que la tenía y la he empezado a utilizar para informar de cosillas del canal. Pues id allí que hay cositas. Ahora sí que sí, vamos con el contenido del vídeo, no me quiero enrollar. Explicaros un poco la diferencia o un poco contaros a nivel general, si queréis algo en profundidad sobre alguno de los temas que voy a tratar, pues decídmelo en comentarios si hago vídeos específicos, porque tiene mucha chicha. Al igual que hice con el vídeo que últimamente más éxito ha tenido en el canal y que más ha gustado, que es el de la diferencia entre Black Work y Black and Grey, pues un poco también en este caso os quiero contar la diferencia entre el Blackout, el Blastover y el Whiteover o el White on Black. Son tres nuevos conceptos, nuevos entre comillas, algunos más que otros, pero es algo que la gente no termina de saber qué es. Hay veces que denominan Blackout a lo que simplemente es tribal, hay gente que ve que hay gente que se tatúa con blanco sobre un Blackout y no sabe cómo se llama o qué es. Pues un poco explicaros esta diferencia de una forma rápida y sencilla. Ya digo, si os interesa más alguno de los temas en concretos, porque mi idea era hacer 3 vídeos diferentes, pero a lo mejor alguno interesa más y otro menos, pues eso, hago este, os explico un poco de qué va cada uno y el que más os interese, si veo que interesa mucho de verdad, reventando likes este vídeo y comentando bastante o varias veces una misma tendencia, porque no es un estilo como tal, es más bien una tendencia, pues ya haría un vídeo del que más os interesase. Dicho esto, empezamos con el más común, se puede decir, el que más ha popularizado, sobre todo últimamente, en los últimos 3 años y medio, que es el Blackout. Básicamente consiste en rellenar de negro, como el propio nombre dice, hacer un blackout, hacer un negro, llenar de tinta negra un brazo entero, un cuerpo entero, como hay casos extremos de que hay gente que se ha hecho un blackout de cuerpo entero, un bodysuit de blackout se podría decir, casos como el de un chico inglés que igual os suena, Miral Remy, espero no haberme equivocado porque a veces se me va un poco el nombre. Ese caso requiere un vídeo aparte y os lo contaré porque es bastante curioso e interesante y está en continua evolución y desarrollo y es interesante por lo menos hablar de él. Y bueno, eso, el Blackout se basa en eso, en hacer pues eso, un cuerpo, una zona, una extremidad en negro, aunque sí que es verdad que el Blackout ha evolucionado ya un poco, más allá de simplemente hacer un negro, un Blackout como tal, a hacer formas, a hacer terminaciones en vez de drásticas, más artísticas, como degradados, como scratching, como cross-hatchings, distintos efectos para darle un rollo diferente, incluso meterle algún tipo de trama, en vez de hacerlo todo negro, pues dejar algunas partes sin cubrir de negro, pero que la mayor parte de la pieza es cubrir de negro, y por eso muchas veces se confunde con el tribal o el neotribal, porque el neotribal se basó mucho el Blackout en esta evolución que está haciendo, en eso, precisamente en intentar hacer algo más artístico que simplemente cubrir de negro una zona. Y hay veces que eso, que lo confunden con el neotribal y demás. Eso sería Black Work, no sería Blackout como tal. El Blackout como tal es eso, cubrir de negro una zona, ya está. Y como mucho, pues eso, las terminaciones o dejar algún tatuaje de los que no se quieren cubrir a la vista y el resto de negro, eso también sería Blackout. Pero el neotribal sería más bien Black Work que Blackout, aunque ya digo que hay neotribales que el 90% es una superficie negra sin más. Siguiente, yo diría que sería el Blastover, que es una especie de mitad de camino entre un cover-up y un Blackout, pero dejando
entrever, ya sea con algún tipo de trama, ya sea con algún tipo de diseño que complemente lo que ya hay, pues el tatuaje ya existente. Lo más común en el Blastover es, empezó siendo, pues eso, hacer algo que complementase un tatuaje que ya existiese o una manga ya tatuada, y ya ha evolucionado a simplemente cubrir partes, cubrir en parte sí, en parte no, por así decirlo, para que me entendáis un poco, así de forma sencilla. Una zona, una pieza, una zona, un cuerpo entero, etcétera. De forma que quede bien o no, porque ahora está evolucionando un poco en eso, en lo que digo, en que solo se entrevea a modo de capa secundaria lo que ya había, pero lo importante es lo que se hace por encima, cubriendo lo antiguo en parte o por completo. Es también una tendencia que se puede ir evolucionando a otras, pero bueno, en origen era eso, básicamente, hacer algo que combine con lo que ya hay y que los dos tatuajes tengan sentido entre sí. Pero ya digo, está evolucionando a algo más a caballo entre el Blackout y el Cover Up, una cosa así, ¿sabes? Sería un poco eso, la evolución de hacer un cover o arreglo a hacer una combinación de algo nuevo con lo que ya hay, y tiene pinta de que se está evolucionando hacia eso, hacia el cover up, que es ya cubrir total o parcialmente los tatuajes. Y para terminar, la tendencia más reciente, por así decirlo, y que también mucha gente no termina de entender bien, por eso digo que igual en este caso sí que haré un vídeo aparte, si puedo, y si veo que interesa, que es el white on black, el white over, lo llaman en otras zonas, los tatuajes con tinta blanca sobre un blackout, sobre un negro. Sé que también se está haciendo a color. Ephemeral Remy, como he dicho antes, también ha desarrollado eso de hacer sobre un blackout piezas con color, pero sinceramente, en mi opinión sincera y como profesional del mundillo, como miembro del mundillo, no lo recomendaría. Es como si coges una hoja de papel negra y haces un dibujo a color. Por muy bien que lo hagas, no se va a ver bien. Además, la piel está viva, reacciona, evoluciona, se vuelve más tenue. Yo no recomendaría lo de usar el color, pero el caso del white on black es interesante. A mí me parece que es una de las evoluciones lógicas del blackout, una deriva bastante lógica e interesante del blackout. Gente como Oliver Sykes, el cantante de Bring Me The Horizon, fue un pionero haciéndose un white over, igual que en su día fue, no un pionero, pero fue de los primeros que se hizo un blackout, porque no era común cuando Oliver Sykes se hizo el blackout en la manga más tradi que tiene. Creo recordar que es esa o la otra, ahora mismo no me doy cuenta. Y bueno, y yo creo que es una de las evoluciones interesantes del blackout, y por lo que yo el blackout no diría que es una tontería ni cosas así que dicen gente muy purista o que no le gusta simplemente. Yo personalmente diría que, pues eso, que es un tipo de evolución del blackout, porque para mí el blackout es un paso intermedio a algo más. Es como que es algo que se queda un poco sosillo y que hace falta hacer algo más para acabar con una pieza más interesante. Pero vamos, que no digo que no esté bien ni que no sea interesante el blackout como tal ni nada, es mi opinión y ya está. Pues el white on black es eso, tatuar con tinta blanca sobre un blackout. Pros de esta tendencia, pues lo que he dicho, yo creo básicamente es lo fundamental, que es una especie de mejora de un blackout. Así no tienes simplemente una masa negra en la zona donde te lo has hecho, sino que tienes como una segunda oportunidad de hacerte una pieza diferente y una pieza nueva. Donde antes tenías otra que no te gustaba o que ya no querías y te hiciste el blackout. El mayor contra, sinceramente yo no le veo muchos contras. El más significativo que yo diría sería que requiere muchos repasos, porque el blanco no se ve a la primera pasada. Lo más seguro es que se pierda gran parte de la pieza. Lo que veis por Instagram y por redes sociales está recién hecho, no os fiéis de los tatuajes recién hechos, sobre todo cuando son cosas así, o
o cuando es color y ves el color como muy perfecto, muy vivo y tal. Ese tipo de cosas sobre todo hay que fijarse cómo curan. Y el caso del blanco sobre negro no cura fácilmente. El blanco siempre tiende a pigmentarse con la melanina o con lo que sea de la propia piel y se vuelve tirando amarillento si se usa el blanco como otra tinta. Si se usa para dar toques de luz o brillos muy concretos, no pasa o pasa poco y no se nota, porque es eso, son cosas muy concretas, son detalles que quieres resaltar, etcétera. Pero en este caso, siendo el pigmento protagonista, sí se nota, y sobre todo sobre fondo negro se nota más. Habría que repasarlo mucho y sobre todo que es muy costoso, obviamente, porque primero habría que hacer un blackout y luego hacer varias sesiones de repaso del tatuaje con tinta blanca. Si aún así hay gente que se lo quiere hacer, yo lo veo interesante, desde luego. No lo veo para nada un contra, como puede ser igual el hacerse sobre un blackout algo a color, algo con colores, o algo muy detallado, muy tirando a realista. Yo optaría más por algo más figurativo, más incluso rollo tribal, cosas así, rollo tradi, que son más sencillas, las piezas más no menos elaboradas, porque también tiene mucha elaboración, sobre todo en este caso, en el caso de hacerlo con blanco sobre negro, pero sí que es más asumible, por así decirlo, para esta tendencia. Y creo que poco más. Si os interesa que haga un vídeo en profundidad sobre alguna de estas tendencias que he comentado en el vídeo, pues lo que he dicho, comentarios, dadle like a este vídeo, apoyadlo. Intentaré subir contenido en la medida de lo posible como he hecho hasta el momento, de por lo menos cada mes tener algo de contenido. Quería volver con contenido del tatuaje, que el año pasado no hice contenido de tatuaje y es una de las patas clave, de puntos clave de este canal. Y nada, seguramente lo próximo será un nuevo episodio de mi podcast, El Pintón, que lo tenéis también en iVoox, que no he podido decirlo hasta ahora, pero eso, os recomiendo si os gusta la música, el metal sobre todo, pero bueno, mi intención es hablar de muchos tipos de música, no solo de metal, en el podcast, pues eso, y de allí echadle una escucha, porque es solo audio, lo podéis escuchar y hacer lo que queráis mientras, porque no hay que atender a la pantalla, y poco más, de verdad, perdón por esta especie de latencia o de abandono del canal, pero de verdad es que estoy pasando por momentos complicados y aparte estoy liado con un proyecto secreto y tal, que en mis redes sociales, si me seguís, os podréis enterar mejor. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo, que será pronto, de verdad.